análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, pues ha habido el día de ayer una conferencia que la verdad llama mucho la atención. Número uno, que haya sido en Culiacán. Aquí lo platicábamos hace unos días. Estuvo por segunda ocasión, por cierto, en la historia. Hace algunos años había venido por acá el hijo de Pablo Escobar. Tuvo un auditorio lleno de lo que es el Teatro Pablo de Villavicencio, familias completas, llevaron a muchos muchachos a esta conferencia. Juan Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar Gaviria, ofreció su charla Escobar, una historia para no repetir. Relató la vida que tuvo al lado de el llamado criminal más grande y sanguinario de la historia de Colombia. Aseguró que no tiene nada que ver con lo que se ha mostrado en las series de televisión. Compartió que su papá era uno de los 10 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, que vivía en condiciones de carencias, por lo que él lo consideraba el hombre más pobre del mundo, por no tener libertad para disfrutar su poder económico. Y una de las lecciones que tuvo es que Pablo Escobar entró al crimen, quitarse el apellido para lograr obtener su libertad por las acciones atroces que cometió su papá. Quise escapar del país, quise huir de la violencia, nos negaron ayuda hasta en el Vaticano, dice. Durante casi 2 horas contó innumerables anécdotas reales de su vida en medio de la guerra del narco, y por esas experiencias decidió emprender la búsqueda del perdón de las víctimas de su padre. Dijo que se ha reunido con al menos 150 familias. Y bueno, pues habló en esta conferencia, atendió a preguntas de algunos jóvenes ahí presentes, y pues dijo que es muy distinto la vida de la delincuencia a la que se vive en las series del narcotráfico. Pues de esas pláticas, Javier, que de pronto debieran ser más frecuentes, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, que en muchos de los casos, y algunos no tan jóvenes, que idealizan, ¿no? la narcodelincuencia en nuestro país y en el mundo. Mira, todas estas videoseries o novelas que se han ido construyendo a raíz de este tipo de personajes, no de ahorita, sino de anteriormente, que demuestran, no solamente un lado supuestamente de glamour, de buena vida, sino un grado bastante fuerte de violencia. Y ha habido críticas sobre estos contenidos de estas series, porque se le da a entender, o eso es la visión que se quiere dar a conocer a los nuevos jóvenes, que la vida fácil es la más bonita, que hay mucho dinero, hay muchas mujeres, hay super lujos, que la pasan muy bien. Sin embargo, nadie les dice que la mayoría de ellos no terminan a los 35 años, 40 años de vida. Ese es su lugar. Hay algunas películas en este sentido, sobre todo en Estados Unidos de la época de los 20 o la época de la prohibición, que trata de este tema. Y este tema de Pablo Escobar, quien ha sido todo un personaje en la historia de la delincuencia, hoy delincuencia organizada, parecía ser lo que nos han presentado, que era un hombre que tenía todo el poder del mundo en ese país, que no le podían hacer nada. Hemos visto, como dice, que construyó una cárcel para él mismo, que ahí estuvo algunos meses, después huyó tranquilamente a la cárcel, que había con toda clase de lujos. Pero también hemos visto en esta serie la crueldad y de querer imponer su ley aún contra el Estado, o sea, querer poner al Estado de rodillas, hasta que, un operativo muy especial. Por ahí hay algunos documentales muy viejos de cómo fue capturado, o sea, incluso sus últimos días, cómo lo vivió él, en una persecución con agentes de la DEA y del gobierno colombiano, que tenía que cambiarse continuamente de su casa, hasta que fue ubicado a través de conversaciones, y fue a través de una conversación que tuvo con su familia, que fue obligado a responder el teléfono cuando ellos llegaron a Europa, y no los dejaron ingresar, los regresaron. ¿Por qué? Porque era el hombre más buscado en estos momentos. Y yo creo que este mensaje que da a su hijo, quien vivió de cerca y además está padeciendo aún las consecuencias de ser hijo de Pablo Escobar, debe servir de testimonio para todos aquellos jóvenes hoy quienes son atraídos por esta actividad ilícita, que pareciera ser que cada día crece mucho más. Milton, ¿tu punto de vista?
Bueno, este es un mensaje de concientización que trae este señor Marroquín sobre cómo es el proceso de vida de lo que es ese símbolo que se ha construido a través, obviamente, de las narcoseries y de esa historia de boca en boca, esa historia en corridos que nos tocó antes de las narcoseries, porque antes de las narcoseries la parte del adoctrinamiento social venía por los corridos. Entonces, en este tema, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo esta persona se retorna a su parte de niño y cómo empieza a narrar, pues, cómo era la vida con ese hombre que decían que era uno de los más ricos del mundo, en Forbes y todo, pero decía no, o sea, no era cierto porque no había libertad. Entonces, el mensaje que él ha llevado a varios estados del país es ese, o sea, una historia para no repetir. Recordemos que los colombianos son los que mejor usan el lenguaje castellano acá en América, en el continente americano. Y ellos saben ponerle muy bien etiquetas a las cosas, saben decir las cosas como son. Mientras nosotros aquí, en nuestro proceso social, estamos en justicia transicional, en restauración, en procesos de restauración, ellos ya están en la parte de la no repetición. O sea, que esas catástrofes que crean los mecanismos de opresión, ya sea el capitalismo o el narcotráfico, eso no se debe de repetir. ¿Por qué? Porque llegaron a tales extremos de que había guerrilla financiada por el narcotráfico, estaban los carteles, el cartel de Cali, el cartel de Colombia, el Cartagena, el de Cali y los Pepes, o sea, había una serie de mecanismos que tenía la gente prácticamente al borde del terror. Y allí, en Colombia, es uno de los países donde más se vivió el desplazamiento forzado interno, después de Sudán, en África. ¿Y por qué? Porque era el narcotráfico el que imperaba las reglas del ensamblaje social. Entonces, vemos esta parte de las narcoseries y esta entronización hacia esta figura que se vuelve como un reflejo social para muchos jóvenes que dicen, yo quisiera ser como él. Sí, pero poca gente sabe cómo empezó él. Él empezó como ladrón de tumbas de mármol, ladrón de mármol en tumbas. Entonces, así fue escalando. O sea, se sabe la historia del gran capo, pero no por todo lo que pasó y lo que vivió. Y cómo fue que el Estado colombiano, junto con los organismos de inteligencia americanos, le fueron poniendo el cerco. De hecho, hace como 10 años estuvo aquí el presidente Gaviria, que fue el que le toca aprenderlo, que, ojo, Gaviria nunca iba a ser presidente. ¿Pero por qué lo fue? Por el asesinato de Pablo Escobar Gaviria a Juan Carlos Galán. Independientemente de todo, creo que esos grupos, todos los que han liderado cárteles, tienen un factor humano, un sentido humano. Y aparte son muy religiosos, ¿eh? Entonces, pero en el caso de Escobar Gaviria, creo que se pasó. Y sus propios compañeros, los Pepes, es decir, las otras organizaciones, por un lado lo seguía la DEA, el ejército colombiano, y por otro lado lo fueron acorralando. Y tengo entendido que la última comunicación que tuvo Escobar fue con este muchacho que estuvo ayer aquí en Culiacán. Esposos y sus hijos. No, y como que el hijo le decía, cuelga, porque ellos sabían que pasando tantos minutos los podían ubicar. Y hay la creencia de que Escobar ya lo que quería era acabar, terminar, y culmina arriba de un tejado allá en un área céntrica de Medellín. Pues ahí presuntamente se enfrentó a balazos y ahí cayó abatido. ¿En qué ha cambiado esto? Bueno, ya no es la misma violencia, niveles de violencia que tuvo Colombia, como dice Milton. Pero ¿de dónde sigue partiendo la cocaína que llega a los Estados Unidos con escalas en México? De Colombia. Es decir, afectó a la empresa continúa y ahora pues inclusive mutan un poco a Ecuador, porque la mayor parte de los cargamentos que están deteniendo en el Pacífico o en el Caribe vienen de Colombia y vienen de Ecuador. Es decir, claro, tiene razón el hijo Escobar, los métodos de la delincuencia organizada de los cárteles en el mundo ha cambiado más. ¿En qué sentido? Hay más violencia y hay modos en que operan que ya nada tienen que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la fuerza armada que tienen, sí, y el terror que van implantando en cada región del mundo.
Así es, pues esperemos que este mensaje pues sea escuchado también por los jóvenes, sobre todo, Javier. Esa fue la intención, yo creo que esa es la intención del hijo de Pablo Escobar, mandar un mensaje de la realidad que se vivió. Efectivamente hay varias narraciones de cómo Escobar en una de las persecuciones que tuvo, pero además iba yo creo que con él, con uno de sus hijos, así narra, tuvo que quemar miles de millones de dólares que tenía ocultos para darse un poco de calor. Pero sí, yo creo que el mensaje que se tiene que hacer es que el camino del mal, tarde que temprano, esto va a concluir. Y como dicen los gringos, lo que fácil viene, fácil va. Y si comes, lo que fácil viene, el dinero que tiene, del dinero que te llega, rápidamente se volatiza. Pero hay muchos jóvenes que es lo que quieren vivir lo momentáneo, porque también la expectativa de vida que tienen como profesionista o sin estudios, pues no es nada halagador. Y yo creo que aquí las autoridades mexicanas y de todo el mundo lo que tienen que buscar es una expectativa de vida para los jóvenes, para que no se vayan por el camino de algo. Hay una intención en esto, pero yo creo que la intención, por lo menos el gobierno federal, de estar apoyando a los jóvenes, pero tienes que ponerles alguna condición. No es nada más entregar becas a estudiantes sin que rindan cuentas. Necesariamente tienen que demostrar que sí están utilizando bien el dinero y que sí están estudiando. Yo creo que ese testimonio es muy valioso y qué bueno que lo está haciendo el hijo de Pablo Escobar. Todas esas grandes historias que se ha contado sobre este personaje que pasó a la historia a raíz de que firman los convenios de extradición a Estados Unidos. Bueno, se recrudece la violencia allá en aquel país, que vivieron momentos bastante complicados. Es cierto que sigue habiendo violencia, pero no al grado de Pablo Escobar. Milton, ¿tu conclusión? Sí, ¿cuál era el lema de los cárteles? Ya me dijeron, es Bogotá, Cali y Medellín. ¿Cuál era el lema cuando se firma esa acta? Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, bajo ese lema, despliegan todo un aparato de terror para forzar al Estado colombiano y al Estado americano para que no los extraditen. Entonces, se les van encima. ¿Y quién paga todos esos costos? La ciudadanía. ¿Por qué? Porque hacia allá se va el terror. ¿Para qué? Para imponer el que no se vaya. Entonces, ¿qué pasó? Lo que tú decías, Francisco, la cárcel, que es donde encierran a Escobar, le llamaban la catedral. Y hay un podcast muy bueno que se llama Escape de la Catedral. Ahí está en Spotify. Entonces, ustedes entran y se dan cuenta cómo, por ejemplo, Escobar se tardaba 1 hora para cepillarse los dientes, 2 horas para bañarse y a recibir gentes y jugar fútbol hasta la noche. Llevó varios seleccionados del mundo. Y ahí llevó varios seleccionados. Y por pobre eso, el que lo tumbara. Y pobrecito, que le ganaran. Entonces, no recuerdo si a un seleccionado de Colombia en el Mundial del 94 de Estados Unidos no lo dejan pasar. Porque era, no recuerdo quién. Pero ¿fue Higuita? Creo que fue Higuita. Que le dije, usted es amigo allá de... No. Ya ves que tenía el pelo así medio afro. Y el compa no lo negó, ¿no? O sea, no lo negó. Nunca lo negó. Entonces, esta parte de cómo el narcotráfico, como empresa criminal, ha sabido vender 2 cosas. Primero, que en el organigrama puedes subir. O sea, y aunque la vida te vaya rápido, vas a vivir lo que los árabes, los fundamentalistas, los islamistas, le venden a más que nada los fundamentalistas, los terroristas, no los árabes, corrijo. Es que pueden llegar a vivir un paraíso. Eso es lo que el narco le dice, o la empresa criminal le dice a los jóvenes que van entrando. Oye, vas a tener esto, vas a tener todo esto, pero rápido, ¿no? Entonces, el gran truco es que la concepción de la vida de muchos jóvenes, no de todos, de muchos jóvenes que dicen, yo prefiero vivir rápido, pero vivirlo ya, que tener toda una vida precarizada. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando empieza sumamente precarizado, y es a través de que si se ponen vivos pudieran subir, pero si no, ahí no hay un cambio de empresa, ahí lo que hay es la fosa. Entonces, es esa mano de obra que se vuelve desechable. Y vemos cómo, por ejemplo, en las estadísticas de INEGI, en esa parte anual que dice de qué mueren los mexicanos, vemos la parte de 14
a 30 y tantos años, ¿de qué mueren? Homicidios. O sea, la mayor forma de vida de esos jóvenes son homicidios. Entonces, es parte de esta empresa en la cual la desechabilidad y el cuerpo se vuelven una mercancía. Entonces, vas desechando. ¿Por qué? Porque hay mucho. Entonces, en esta guerra contra el narcotráfico, que ya pasó, ¿no? La de Calderón, pero ahorita estamos en la fase de abrazos no balazos. ¿Quién está poniendo los cuerpos? ¿El narco? ¿Las policías? ¿El ejército? No, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque si vemos socialmente, ni las universidades ni el mercado tienen la oferta capaz de proveerles a todos los jóvenes la garantía de un trabajo o de un aula. Y esa es una crisis que están viviendo muchos países de Latinoamérica, no nomás en México. Entonces, ¿a dónde van a dar muchos? A esta parte. Y se vuelve una mano de obra desechable. Por eso tanta fosa. Vaya dato. Francisco. Afortunadamente, en las universidades públicas, sobre todo, hay cola de estudiantes que quieren cursar todavía una carrera profesional. Quizás pudiéramos estar con lo que dice Milton ante espejismo de una vida fácil, de querer tener rápidamente la camionetota, las botas, la vestimenta, el perfume, las joyas, las muchachas bonitas, etcétera. El antro. Pasearse y decir ahí va fulanito, ya tiene 10 corridos, en fin. Hay toda una situación, un espejismo que lo podemos ver, inclusive cómo cambió en los últimos 10 años, algo así, hasta la tonada de la música que atrae a todo ese tipo de de fanáticos del bajo mundo, y simple y sencillamente no nos hagamos tontos. Veamos cómo ha cambiado también, con todo respeto, en la mayor parte de la programación aquí del Palenque que se hace cada año en la Feria Ganadera. Cada vez son grupos de música norteña, de narcocorridos, etcétera, lo que le llaman el movimiento alterado, y queda un que otro artista de los tradicionales, pero hacia eso va. Es decir, tú dedícate a cantar feo, vete a Estados Unidos y te haces millonario. ¿Por qué? Porque desde Nicasio Quintero, Chalino Sánchez, con todo respeto, pues se coloca que el que canta feo pega ya, ¿no? Claro, tienes que tener cierta empatía, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones se fue regando como raíz y como reguero de pólvora ante falsos espejismos de jóvenes que quieren todo fácil, que lo quieren ya, son como una especie de imitadores, ¿no? Y que es lo que tenemos, que en lo que va del actual sexenio, pues ya van 165,000 muertos por homicidios dolosos, de los cuales desafortunadamente, como dice Milton, la gran mayoría son jóvenes. Son jóvenes, o sea, hay un desapego a la vida de muchos de esos jóvenes, estamos hablando de miles, que catan de lo que está delante, porque el ejemplo está delante, es decir, 165,000 de los cuales el porcentaje más elevado son jóvenes. Entonces, el milagro de la vida, que como dijo Mandino en su libro, es el mejor milagro del mundo, el milagro más grande del mundo, pues no lo puedes desperdiciar. La cosa es calmada, pero muchas veces contra ciertas modas o ciertos ambientes, ahora sí, como dijo el clásico, aspiracionistas, ¿no? Pues despacio, que llevo prisa, entonces retomo mi entrada original. Afortunadamente, a pesar de los pesares, hay colas en las universidades públicas para ingresar y cursar una carrera. No todo, afortunadamente, no todo está perdido. Y no todos viven en ese espejismo que comenta Francisco. Inclusive hay gente que por alguna razón, como el hijo de Pablo Escobar, pues crecieron, ¿no?, en ese entorno. Y muchas veces gente que crece en ese entorno y que tiene que seguir en ese entorno, me ha tocado de manera incidental muchas veces conocer historias, quieren estudiar, quieren dedicarse a otra actividad y no pueden. Entonces, ¿cómo es posible que gentes que tengan esa posibilidad, como dices, de buscar otra actividad, pues no se confundan y no lo hagan? Esperemos que este mensaje pues llegue, ¿no?, a donde tenga que llegar. Esperemos que haya más pláticas de este tipo. Yo creo que sí, algo queda. Yo creo, por eso fue bastante gente ayer a esta plática del hijo Escobar. ¿Por qué? Porque pues es el mejor ejemplo que un hijo
de uno de los narcotraficantes más temidos y que llegó bastante lejos en sus aspiraciones de poder, cómo termina, cómo el efecto que tuvo en el entorno familiar, pero también, ojo, cómo si tú vas a Medellín, donde esté sepultado, es como una visita obligada, como cuando vienen aquí a buscar a Malverde también, pues claro, con sus diferencias. Pero, insisto, Escobar, él llegó a ser el líder, el que marcaba línea a los demás cárteles, pero cuando se pasa, estira demasiado la liga y empieza a echar a perder el negocio, esos mismos cárteles que formaron los Pepes se unen pero en contra de él. Así es, Javier, 30 segundos. Yo creo que sí, el testimonio es muy bueno, sobre todo por las repercusiones que tiene o que dejó en su familia, gentes allegadas o conocidos, de tener una relación con Pablo Escobar. Hoy, pues, incluso el hijo dice que tuvo que cambiarse de nombre, de identidad, y que también sufrió, pues, amenazas porque pensaron que él iba a ser el heredero de su padre. O sea, todo tiene una gran secuela que bastante. Y yo creo que este mensaje que vino a dar a muchas familias, que sí hubo un gran interés, me consta a mí, mucha gente pidiendo, pues, que les ayudaran a conseguir boletos para escuchar y llevar a sus hijos. Fue una mamá que me dijo, yo quiero llevar a mis hijos para que me escuchen, porque a ver cómo están las cosas hoy, para que escuchen un testimonio de un hijo de uno de los narcotraficantes, pues, que va a pasar a la historia como más fuertes del estado de Colombia. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días del país, perdón. Del país. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Sí, totalmente de acuerdo con Francisco. Los universitarios que te toca tratar y que te toca ver en el aula, van con esa convicción de estudiar, de ser mejores en la sociedad, pero sí con ese rechazo de decir, sí, o sea, respeto, pero ese es otro mundo, o sea, no traen tanto la cultura de eso, o sea, hay un rechazo a. Entonces, obviamente el mensaje es súper válido, debería haber más pláticas de estas, pero esa parte que dice él, la no repetición, o sea, que estas catástrofes ya no se repitan. Y muchas gracias, Luis. No, al contrario, gracias, Milton. 30 segundos, Francisco. Sí, en el mundo de los cárteles de la droga, son pocos los que, habiendo participado en cualquier nivel dentro de un cártel, pues pueden sustraerse y dedicarse ya a actividades lícitas, pero sí los hay en todos los niveles. ¿Cómo le hacen? Pues me imagino que deben de tener algún permiso de los jefes cuando van y les dicen, oiga, fíjese que yo hasta aquí quiero llegar, tengo familia, tengo hijos, tengo nietos, si usted me lo autoriza. Y sí lo hay, ¿no? En todos los niveles, porque bueno, insisto, aun cuando pueda haber jefes de cárteles de la droga, tienen ese sentido humano, muchos de ellos, y tienen ese sentido también de que son muy religiosos, ¿no? Son muy religiosos, pero claro, todo también depende del estado mental de cada uno de esos jefes, porque muchos de ellos tienen la disciplina de no consumir lo que distribuyen, pero otros terminan consumiéndolo y, como dicen en el argot del bajo mundo, ya cuando se ondean, ya estamos ante otra situación. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. 3 comentarios. Uno, Fernández Noroña anuncia a las 10 de la mañana, no sé si a las 9 hora Sinaloa, que hará una declaración política muy importante en Facebook y YouTube. Les adelanto que me quieren dejar fuera de la actividad política de por vida, dijo Fernández Noroña. Caray. Número 2, Ricardo Monreal informó este martes 12 de septiembre que sus aspiraciones para contender a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se ven truncadas luego de que Claudia Sheinbaum fuera electa como candidata presidencial. Estoy consciente que en la correlación de puertas, en la toma de decisiones, cambió a partir del jueves con el traslado o entrega de bastón de mando simbólico. Creo que la decisión ya la tomó la doctora Claudia, no creo que yo esté ahí en esa posición. Dijo en entrevista que participará, que si participa para competir por la Ciudad de México se va a repetir el fenómeno, porque la gente piensa que él está alejado del presidente López Obrador, lo que quiere decir, Cristiano, que ya lo bajaron y pues no va Ricardo Monreal por la Ciudad de México. 3, comentarle que el tema del agua potable en Culiacán, para usted que nos sigue preguntando, lo comentábamos muy temprano, enlazábamos al gerente Roberto
Zazueta, pues no concluyeron anoche finalmente los trabajos de rehabilitación por el fango, por la humedad que hay en la zona. Comentaba, estarán terminando esta mañana, y todavía después de concluir, pues se requieren varias horas para restablecer el abasto de agua potable en 189 colonias, pudiera ser hasta mañana. Y también Mazatlán, le invito a estar pendiente en losnoticieristas.com, está anunciando problemas de abasto de agua potable en algunos sectores. El municipio de Mazatlán, el reporte que da a conocer la Jumapam, pues señala que son las colonias Klein, 12 de mayo, Casas Económicas y Bahías, de 8 de la mañana a 12 mediodía, por algunas obras que están realizando. A nombre de todo este equipo se queda bien acompañado en Que Vibra, el show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.